Essence in Art es un proyecto de conversaciones con artistas de la colección de arte contemporáneo Olor Visual. Una serie que explora la singularidad y la relevancia de esta colección, iniciada en 1978 por el perfumista, coleccionista y artista olfativo Ernesto Ventós, quien seleccionaba las obras guiado por su olfato. Cada pieza le provocaba un olor y a partir de su memoria olfativa, Ernesto Ventós creaba una nota olfativa para acompañarla, trasladando la experiencia del plano puramente óptico a uno transdisciplinar. Además, invitó a los artistas de la colección Olor Visual a escribir textos que dialogaran con las obras y ampliaran su significado sensorial. Con cada episodio, el proyecto da voz a los artistas y ofrece una nueva mirada sobre el legado de Ernesto Ventós en el contexto actual. Impulsado por Splash International Cultural Agency y su fundadora y directora Desislava Pirincheva, moderadora y autora de las entrevistas, el podcast se realiza en colaboración y para la Fundación Ernesto Ventós. Gina, eres hija de Ernesto Ventós y presidenta de la Fundación Ernesto Ventós. Me gustaría preguntarte quién fue tu padre y qué querías o qué te gustaría que se recordase sobre él. Ernesto, es que no solo era una persona, era muchas personas, ¿no? Si lo empiezas a conocer, es una persona muy generosa, muy buena, muy cariñosa, una persona muy atenta, ¿no? Y luego muy creativa, de perfumista, pues pasó a coleccionista, artista y en todo yo lo definiría como muy generoso. ¿Tienes el primer recuerdo que guardas sobre él o podrías evocarlo? Muy cariñoso. Aquí también estamos con Ángeles Peris, quien es la directora de la Fundación Ernesto Ventós. Y a mí me gustaría, Ángeles, que también nos describas un poco cuáles son vuestros objetivos de la Fundación, cuál es tu día a día, cuáles son las tareas que vais haciendo y la misión y la visión de la Fundación. La verdad es que soy la directora de la fundación desde enero. Entonces, estos primeros meses lo que he hecho es focalizarme mucho en el equipo. No es un equipo muy grande, pero sacando lo mejor de cada uno, focalizándonos en los proyectos, lo que podemos hacer es buscar sinergias de trabajo y así mejorar cada uno en su área, ¿no? Aparte, en paralelo, evidentemente, pues tengo mis proyectos que están focalizados en intentar mejorar la visibilidad de la fundación y hacerla crecer. Y después comentar que la fundación está principalmente separada como en tres bloques, en tres áreas. Una área es el área de arte y colección, tiene cuidado de las dos colecciones que tenemos en la fundación, Olor Visual y Nasebo. También tenemos una persona conservadora que ayuda a la persona responsable, que es Rita, de este área. Otro área es la parte de didáctica, de educación. Tiene mucha importancia para nosotros. Es la parte de acción social de la fundación, en la que enseñamos a oler a través del arte o enseñamos arte a través del olor. Y la tercera área, que es la más nueva, o la más joven, es la área de asesoría olfativa, en la cual pues desarrollamos y ponemos olor después de estudiar muy bien pues la microópera o el espacio de una exposición o una pieza de arte. Transversalmente hay otras áreas como comunicación, merchandising, administración, pero estas serían los tres bloques de la fundación. Ángeles, acabas de mencionar que trabajas como directora de la Fundación a partir de enero de 2026, pero yo sé que tú trabajaste con Ernesto anteriormente y me gustaría preguntarte y saber cómo fueron las singularidades de su manera de pensar y de hacer y cómo le conociste. Yo soy química, mis inicios como química pues fueron en trabajos en empresas y multinacionales, farmacéuticas, etcétera, pero mi objetivo era llegar a trabajar en una empresa de perfumería y al final lo conseguí y entré a trabajar en Lucta. Allí coincidí con uno de los perfumistas del equipo de perfumería de Lucta y era Ernesto. Cada perfumista es un mundo porque ellos son artistas y como artistas necesitan su espacio y tienen su forma de trabajar. Pero Ernesto era una persona muy disciplinada, muy metódica
pero también era muy transgresor e innovador, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo como así como experiencia con él, que cada vez que él tenía una propuesta para que le aplicásemos un perfume que él había creado, teníamos que repetir toda la serie de aplicaciones. Entonces, para él era, ya te digo, era muy disciplinado, pero era muy divertido y se sentía muy a gusto en Lucta como perfumista. Sí. Y a los que no conocemos esta serie de repeticiones o la metodología de crear un perfume, ¿nos puedes decir más cómo se crea un perfume y también cuál es la diferencia entre aroma, olor, esencia? La diferencia entre un aroma y un perfume es que un perfume es aquel olor que aplicamos en productos pues para utilizar en casa o fine fragrance, perfumería fina para uso personal, pero Ujú. también puedes poner un perfume o una esencia en una vela, en un gel de baño, en un detergente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que los perfumistas desarrollan, estos perfumes para estos productos terminados. Aroma es el olor o gusto que se desarrolla para productos de alimentación. Y en Lucta hay la división de alimentación humana, pero también hay la división de alimentación animal, ¿no? La parte de FIT. Entonces, es muy importante saber diferenciar pues, lo que es un aroma y qué es un perfume, ¿no? Para un perfume, lo que necesitan los perfumistas, evidentemente, es un brief. Es muy diferente ahora que he trabajado en empresa o estoy trabajando en la fundación, es muy diferente el brief de uno u otro. El brief es donde tú describes lo que tiene que aportar este perfume, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que incluir para que el cliente, para conseguir lo que el cliente te está pidiendo, ¿de acuerdo? Digo que es muy diferente porque evidentemente no es lo mismo desarrollar un perfume para un suavizante Ujú. que desarrollar un perfume o un olor para una microópera o para una exposición de Amazonias, ¿no? Entonces, en esta etapa mía en la fundación, bueno, tienes que desarrollar toda la parte de creatividad. La verdad es que ha sido una suerte y una ventaja para mi trabajo ahora el haber estado trabajando en perfumería, en Lucta, porque lo que te da es esta parte, ¿no? Más técnica, pero también tienes esta parte de creatividad que tienes que, bueno, pues hablar tanto con comisarios de museos como con artistas. Gina, hablamos de Ernesto como un padre cariñoso y como alguien muy generoso que también de una forma no ha sido referente y ejemplar, tanto como para ti en un entorno familiar y más íntimo, como para muchas más personas. Y a mí me gustaría que por favor expliques cómo Ernesto llegó al mundo de las esencias y cómo se hizo perfumista. Bueno, es muy fácil. Primero que nació en el barrio de Sants, en Barcelona, en el año 45, y debajo de casa tenían ya mi abuelo bidones de esencias, o sea que ya nació oliendo. Luego la familia de su padre tenía una empresa que se llama Ventos, que aún continúa, de materias primas. Y él Ujú. ya nace oliendo. Al nacer y al cabo de 3 años se dieron cuenta de que era sordo. No se sabe si por una infección. Mi abuelo vio claramente que él podría ser creativo y en ese caso perfumista, ¿no? Y lo manda a formarse al sur de Francia, en la cuna de perfumería, a Grasse, y luego 2 años a Ginebra. Y allá cuando vuelve, pues mi abuelo creó también Lucta y lo puso de perfumista y ya está. Y ha seguido, bueno, su pasión incondicional. Como Ángels y yo estábamos hablando hace poco, Andy Warhol decía que la forma de arte más elevada es saber hacer negocios. Y gracias a vuestra vertiente de negocios, que son Ventos y Lucta, vosotras podéis desarrollar el gran abanico de actividades que tenéis en la fundación. A mí me gustaría saber más y poder distinguir cuál es la diferencia entre Lucta y Ventos.
Ventós se creó en el 1916 por nuestro bisabuelo, el padre de mi abuelo, que murió cuando mi abuelo tenía 10 años. Y entonces un tío, un cuñado, un marido de una tía, se quedó, bueno, al cargo. Entonces mi abuelo en esa época tenía 10 años, estudió Derecho en Mataró y luego entró en la empresa. En el año 1948 crea Lupta y entre medio trae a Firmenich, la empresa suiza, y la implementa aquí en Barcelona, pero él nunca trabaja ni en Firmenich ni en Lupta. Lupta lo crea y pone a su cuñado. ¿Y en qué año Ernesto empieza a trabajar en la empresa familiar? Cuando tenía entre 18 y 20 años. Esto es después de volver del sur de Francia. Sí, Y también sé que Ernesto ya tuvo la idea de que quería, tenía un, ¿no? un cierto interés a las artes plásticas y el mundo del arte y quería empezar a coleccionar arte, pero buscaba una manera que sea muy fiel y muy honesta a su esencia, ¿no? Hablando de esencias, ¿podéis describir mejor sobre la singularidad de vuestra colección y cómo coleccionaba Ernesto? Ernesto ya coleccionaba desde pequeño o desde joven a sellos y bastones de doble uso. Y él siempre había creído o tenido esta idea de unir el arte con el olfato, porque era creativo y él siempre decía que un perfumista y un artista trabajaban los dos con colores y con las manos. Entonces, gracias a la Fundación Miró, que le pidió a un grupo de perfumistas que pusieran olores a objetos de arte contemporáneo en el año 78, allí se le encendió la bombilla y dijo, voy a pedir a artistas contemporáneos de esta época si han pintado algo relacionado con la memoria olfativa, con el olor. Y entonces envió 200 cartas y fue Raffles Casamada que le dijo, Arnés, yo tengo una serie de lavandas pintadas con esta idea y Ernesto relacionó esto con que él había vivido en Gras y hay muchos campos de lavanda. Para completar lo que explicaba Gina desde el punto de vista como coleccionista, hay una frase, ¿no? De Ernesto que lo resume todo, que es que cuando él estaba frente a una obra de arte, él decía, esta obra me huele, ¿de acuerdo? Entonces la compraba y le daba igual si el artista era conocido, desconocido, mujer, hombre, joven o ya mayor. Él la compraba porque le olía, ¿de acuerdo? Entonces, esto es debido a que Ernesto era sinestésico, o sea, tenía sinestesia. Sinestesia, para que nos entendamos, es cuando dos regiones del sistema nervioso funcionan a la vez. Entonces, él podía ver y olía a la vez. Entonces, esto solo le ocurre al 4% de la población y al principio se pensó que era un problema porque era como un agobio, ¿sabes? De muchos sentidos a la vez, pero cada vez se está dando más cuenta de que no, la gente que lo tiene es un don, ¿no? Porque como dice y comenta la doctora Mascaraque, que a mí me gusta mucho y siempre lo digo, sinestesia es como un meridaje, ¿no? Una mezcla de sentidos y lo que hace es que la persona que lo tiene, pues como diferentes sentidos le trabajan a la vez, pues tiene pues una potencia que no tenemos los que no tenemos sinestesia, que vamos sentido a sentido, ¿no? Entonces, es importante, creo, tener esto en cuenta porque su colección está basada en eso, ¿no? En esta obra me huele, esta obra la quiero para mi colección. Y Ángeles, hablando de esta, ¿no? ventaja casi de un superpoder humano, ¿podrías evocar alguna anécdota o algo que tenías con Ernesto debido al tema que acabas de comentar? Bueno, para Ernesto, como ha comentado Gina, o sea, él al no tener el sentido del oído, pues potenció muchísimo el sentido del olfato, ¿no? Y entonces él, para él el olfato ha sido o fue
Pues una herramienta que utilizó desde su profesión a su vida personal, ¿no? Él sabía si una persona era de fiar o no por el olor que hacía, ¿sabes? Y hay muchas más anécdotas de las personas y el olor. Pero lo que recuerdo, que siempre era como una... Ernesto tenía sus olores preferidos, ¿no? Y Gina en eso puede profundizar, pero yo me acuerdo que a mí siempre me insistía muchísimo en el olor de césped, de hierba cortada y de hacerlo en microencapsulado. Entonces tenemos esto pendiente y algún día lo vamos a hacer. Para él, otra de las frases que él tenía era que las palabras se olvidan, ¿no? Y los olores no. Basado en que los recuerdos se almacenan en el mismo sitio del cerebro que los olores. Por eso cuando olemos algo recordamos a una persona, un Ujú. momento, una situación, ¿no? Con todo el trabajo que estamos en la fundación y siguiendo lo que él nos dejó como misión, lo que queremos es eso, es llegar a poner olor a espacios, a exposiciones, para que la gente cuando vuelva a oler ese olor se acuerde de la microópera o vuelva a viajar a Amazonas cuando estuvo en la exposición de Amazonas en el CCCB, ¿no? Por ejemplo. He leído una frase, de hecho, de Josep Pla en el catálogo que tiene Ernesto de una exposición que se le hizo en Cadaqués, que decía que el olor también es una herramienta, una vía de comprender, de poder Exacto. llevarte más allá. ¿Y por qué el césped cortado? Es algo bastante concreto y peculiar. Es un recuerdo que él tiene de la infancia de la finca de Santa Elena, cuando el jardinero cortaba el césped, al momento que corta huele muy fuerte. Entonces le llevaba en un lugar feliz. Sí, todo tiene que ver con la creatividad. Yo creo que al ser perfumista eres creativo y puedes conectar y esto es lo que hizo él, conectar a través del arte. Y hablando de conexiones y el olor como como motor o como un vehículo de conectar. Él tenía mucha relación con artistas, con intelectuales, con gente sofisticada y de hecho el título o tal como se nombra la colección, que es Olor Visual, viene de una conversación que él tuvo con Joan Brossa y me gustaría, Gina, que expliques un poco mejor cómo surgió, cómo sucedió y cómo se quedó este nombre a la colección para Ernesto. Bueno, Joan Brossa fue muy amigo de Ernesto. Y de hecho iban mucho juntos a ver teatro y magia. A Joan Brossa le encantaba la magia. Mi padre, como era sordo, era una forma, todo lo que es mímica y creatividad, pues disfrutaban mucho y compartían mucho, pues hablar. Era un hombre muy peculiar, los dos. Imagínate un poeta con un sordo, con un perfumista, con un artista, Y un poeta pues visual, porque un Brossa fue poeta. un poeta visual. Sí, y Ernesto hacía olores visuales. Entonces Claro. ahí fue la conexión cuando Joan Brossa le dijo, Arnés, yo hago poesía visual y tú haces olores visuales. Y fue cuando le dijo, ¿te puedo robar la idea y poner este nombre a mi colección? Porque a Ernesto nunca le gustaba que la colección tuviese su nombre. Ernesto visualmente veía una obra y decía, esta obra a mí visualmente me recuerda en mi memoria olfativa una percepción, ¿no? Y entonces, bueno, hablando, pues le puso colección olor visual. Y aquí hay dos líneas que también son muy singulares en la colección. Una es de que Ernesto, con los artistas que tenía más cercanía o con lo que tenía contacto directo, les pedía un pequeño escrito que acompañaba la obra. Y me gustaría saber si este archivo existe, dónde, cómo se conserva, tenéis acceso y si me podéis contar un poco más. Este archivo, que es te diría que es una forma de cerrar un círculo a esta nota olfativa que Ernesto ponía, ¿no? Ernesto veía la obra y decía, esta obra me huele. Tenía un proceso, dice o decía, de 7 hasta conectar con el artista, hasta comprarle la obra, que era que iba en una exposición, luego Ujú. iba a un estudio, contactaba con el galerista para que conociera al artista
y entablaban una conversación hasta que Ernesto compraba esta obra y le pedía que escribiera un texto porque él había hecho el ejercicio de ponerle esta nota olfativa a su obra y le pedía al artista que escribiera un texto que el artista dijera, bueno, lo que había pensado de su obra olfativamente, ¿no? Y entonces era una forma creativa, una forma de expresar, una forma de exponer estas piezas en una exposición. Me gustaría saber si la nota olfativa que ponía Ernesto acompañando las obras que coleccionaba fue el olor que a él le evocaba la pieza cuando la veía. Sí, Correcto. Es importante decir que ese olor era lo que a él le evocaba, ¿me entiendes? Porque él tenía una memoria olfativa. Cada uno tenemos nuestra memoria olfativa según las experiencias vividas, según los recuerdos, etcétera. Entonces, por eso, muchas veces, y yo siempre insisto, que igual alguien, ¿no? Huele el olor que puso o que asoció Ernesto a esa obra y no le transmite lo mismo. Y siempre decimos, esto es lo que a Ernesto le transmitió, según su memoria olfativa, ¿de acuerdo? Para nosotros, o sea, lo más importante y que se tiene que remarcar una vez y otra es que para nosotros Ernesto fue, lo hemos dicho varias veces, un visionario, porque es lo que decimos muchas veces. Ahora en todas partes hay olor, todo el mundo puede poner olor, todo, entras en un sitio y huele, entres en otro espacio y también huele. Pero hace 50 años, ¿no? Atreverse con esta propuesta, por eso he dicho antes que era disruptivo, era innovador, ¿no? ¿Por qué? Porque él se atrevió a asociar arte y olfato. Nosotros ahora, desde la Fundación, estamos cada vez más entrando en el mundo del plan de accesibilidad a museos, ¿no? Esto lo quiero comentar porque también creo que es un punto muy interesante. Aparte en los museos de tener como accesibilidad, pues audioguías, braille, etcétera, cada vez más se está incluyendo el olor como accesibilidad para las personas que tienen alguna dificultad, ¿no? Entonces, aquí la Fundación está haciendo un trabajo muy profundo y estamos ayudando y intentando ayudar en esta parte. De hecho, lo que comentas, Ángeles, que ahora actualmente hay un uso mucho más común de los olores que podrían acompañar cualquier espacio, una atmósfera o crear atmósfera, experiencia. En el caso de vosotros y de Ernesto Ventós, viene de un lugar muy honesto y de un lugar que casi se crea a través de una necesidad, ¿no? De una imposibilidad igual de huir que desarrolla otra virtud que es un olfato a la excelencia y que podría de una forma entender diferentes capas en el mundo de la existencia, por lo cual también tiene una profundidad, ¿no? Como muy, muy distinta, que viene de un sitio muy honesto. Ujú. ¿Y qué tipos de obras coleccionaba Ernesto? Ernesto empieza a coleccionar en el año 78 mucha pintura y escultura, pero luego abre el abanico a fotografía, que hay mucha, a vídeo, videoarte, collage, dibujos, vídeos, instalaciones. Pero Ernesto no compra nunca porque sea un artista conocido o porque sea mujer o hombre. En Ujú. este caso hay el 40% son extranjeros y el 60% son nacionales. ¿Por qué? Porque al principio no viaja, no habían tantas ferias. Y entonces al momento de salir, pues... y luego Ernesto es muy peculiar porque encontraba a él los artistas, no los artistas a él, ¿no? Y luego al final de toda la época son los artistas que trabajan con Ernesto para encontrar estas obras. Primero Ernesto las buscaba o las pedía, pero luego es Ernesto que trabaja mucho con el artista para encontrar y acabar estas obras olfativas, ¿no? Como ha dicho Ángels, no compraba porque fuese hombre, mujer o edad, sino compraba por su olor, ¿no? También hay 70% de hombre y 30% de mujer. Es una colección muy ecléctica y muy diferente y muy variada,
que cuando ves la fotografía, por ejemplo, es muy impactante, ¿no? Es una fotografía que no te deja indiferente, ¿no? Y luego el vídeo no hay mucho, pero él decía que el vídeo es una forma de que tener muchas fotografías, ¿no? La colección Olor Visual, Gina, es arte contemporáneo, porque a él es el que le gustaba, ¿no? Sí, es arte contemporáneo porque el arte clásico decía que era muy evidente y que olía, que era más aburrido Al que el pasado. contemporáneo. Sí, 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 sí. sí, sí. Es Y luego buenísima. lo que le gustaba mucho es, nosotros hemos vivido, somos cuatro hermanos y hemos vivido mucho a todos los artistas. Todos venían por casa a cenar o nos íbamos todos a sus estudios o nos llevaba a pasear a galerías y entonces hemos tenido mucho contacto y ha viajado con Ernesto muchos artistas o se los ha llevado al fútbol porque era muy futbolero. ¿Era de Eh, Barça? Del Era Barça. del Barça, sí, 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 sí. Y luego, bueno, esto se pudo ver el día que falleció Ernesto, que no se cabía en la iglesia. Estaban todos los artistas y galeristas que lo habían conocido durante 45 años coleccionando. Y luego era muy gracioso porque en casa, cuando venían a cenar, mi madre, que es otra que le ha encantado toda la creatividad, pues hacía unas cenas y entonces había un mantel, que este mantel lo presentaremos en el nuevo espacio del museístico de la Fundación. Todos los artistas venían y dibujaban en este mantel, que luego mi madre lo llevaba a bordar. Y entonces tienes dibujos de muchos artistas y es precioso. ¿Y tú, Gina, tienes un recuerdo de alguna anécdota o un recuerdo peculiar con algún artista en tu infancia? No sé, yo he convivido con muchos artistas, con Broto, Andrés Nagel, Federica Matt, Ebru, el Vicent Saltayó, no sé, muchos artistas de aquí y también extranjeros cuando viajábamos con él en la feria, ¿no? Y galeristas también. Gina, haber crecido tan cercamente de Olor Visual, que es, ¿no?, la colección que está creada y construida por tu padre, adquiriendo obras de arte, y tal como él tenía esta relación muy especial con los recuerdos a través del olor, ¿tú podrías destacar tres obras o entrar en los almacenes de vuestra colección y escoger tres piezas, o igual podrías escoger uno o dos que tienen algo especial para ti y podrías desarrollar más? Le diría la copa de Joan Brossa, que es muy peculiar, primero porque es el que le puso el nombre a la colección y siempre tengo muy buen recuerdo. Te podría decir la primera obra que adquirió Ernesto, que es de Rafols Casamada, que es olor a lavanda y es un olor también peculiar y muy icónico de Ernesto, del campo y de donde él veraneó. Y la última obra comprada es de Daniel Canogar, es un artista muy tecnológico y es el artista que trabajó con él para acabar esta obra. Y también, Ernesto, aparte de adquirir las obras, que también fue un gesto aparte de la curiosidad y de indagar, muy generoso, porque es una manera también de aportar y de apoyar las carreras de los artistas. Él mismo empezó a crear, de hecho ahora estamos en colección Nacebo, detrás mío y detrás vuestras tenemos obras de Ernesto, y podéis decirme cuándo Ernesto toma este paso de coleccionista a artista, qué medios empieza a aplicar y cuáles son las características de Nacebo, que es Nas, nariz, Evo, Ernesto Ventós y sus acrónimos. En el año 2002, él empieza a crear las obras de Nasebo porque le comenta a la gente, hoy en tu colección olor visual no hay narices y tú como hombre nariz, sí que habían tres, como he dicho bien antes, de John Brossa una nariz, y Jaume Plensa que tenemos un dibujo y de Andrés Nagel que es un artista vasco, pero él enciende también la bombilla y empieza a crear obras con artistas artesanos. Es la parte educativa de Ernesto.
Nasebo, como bien comentas, Desislava es Nas, nariz, Evo Ernesto Ventoso Medes, y es el nombre artístico, ¿no? Con que conocemos a Ernesto. Esta obra es también muy especial porque es una colección que en todas y cada una de las piezas de la colección aparece la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, la nariz está presente desde un gato a una silla o a un coche, ¿de acuerdo? O un La cerebro. primera, sí, la primera pieza fue, que esto lo podrá contar mejor Gina, pues clavando, ¿no?, las espinas de un rosal en una nariz, y esta sería la primera pieza más icónica. Pero bueno, como veis, es una colección muy especial y es la que nosotros utilizamos en los talleres para explicar el arte a través de los olores. La colección Nasebo tiene su propia familia olfativa, Nasebo, ¿de acuerdo? Tenemos la parte amaderada, la familia animal, la familia floral, y cada una de estas familias pues tiene asociado su obra con, evidentemente, la nariz. Basada en esta familia olfativa, todo el mundo nasebo está alrededor de estas notas olfativas, y es lo que te decía, contaba, ¿no? Es unir arte y olfato de una forma fácil y accesible para explicar, sobre todo a los niños, qué es el olfato. Y porque siempre, Ernesto siempre decía, ¿no?, uno de sus objetivos era que la gente supiese oler, porque decía, es el sentido que utilizamos más, porque inconscientemente estamos respirando y oliendo continuamente, pero es el más desconocido, ¿no? Como muchas veces comenta Gina, la nariz la tenemos en el centro de la cara, o sea que es lo primero que se ve y es el más importante, y es eso, el que damos menos importancia, ¿no? Entonces, él utilizó y creó esta colección pues para siempre, siempre, aunque parezca mucho colorido, siempre manteniendo la elegancia que tenía Ernesto, ¿de acuerdo? Porque no verás una cosa fuera de tono, todo sigue una sintonía, pero sí que es verdad que es una colección que encanta a los niños y permite explicar el olfato, sí. Y en términos prácticos, cuando estamos hablando de actividades educativas, ¿me puedes describir qué exactamente hacéis en estos talleres o en estas actividades? Cuando se creó la fundación, que fue en agosto de 2019, la fundación, después vino COVID, pero uno de los pilares, como te he comentado, es la parte esta didáctica y educativa. Y bueno, estaba muy focalizada o centrada en escuelas. Y aquí, en este espacio donde estoy ahora, es donde tenemos todas las mesas, donde hacemos los talleres para estos niños. Pero cada vez, poco a poco, hemos ido abriendo este abanico, ¿no?, didáctico. Entonces ahora estamos haciendo talleres para la ONCE, estamos haciendo talleres para CaixaBank, para los voluntarios, para gente mayor. Estamos también haciendo talleres para Casal del Raval, Hospital de Sant Joan de Déu. ¿Cuál es el proceso? ¿Puedes dar un ejemplo Sí. como práctico y concreto? Para cada uno de los colectivos, el responsable del área pues prepara un taller, siempre con el mismo eje, la parte central es la misma, pero lo adapta a cada uno de los asistentes, porque claro, no es lo mismo, ¿no?, plantear unos olores para niños de 3 años que para una persona que ya tiene su memoria olfativa de 50, 60 o 70 años, ¿no? Entonces, lo adapta. Entonces, lo que hacemos es siempre conectar arte y olfato, y buscamos obras de la colección Nasebo para explicar estos olores. Conseguimos, porque hacer realidad uno de los objetivos de Ernesto,
porque la verdad es que la gente cuando le explicas qué es el olfato, qué es un perfumista, qué es un perfume, qué es la memoria olfativa, pues la verdad es que se quedan encantados. Y entonces aquí nos damos cuenta de lo que son los olores, que los olores son emociones. Y Ángeles, acabas de mencionar que la fundación se creó en agosto de 2019. Sí. Pocos meses después, de una forma inesperada, el 1 de enero, siendo precisa, después de hacer un dibujo muy bonito, Ernesto falleció de una forma inesperada. ¿Cómo es tener la responsabilidad de seguir con el legado, con sus ideas, con seguir reverberando los conceptos tan claros que tenía él? Y esta pregunta es para ti, Gina. Para mí me tocó muy duro co-crear la fundación con él. Yo ya llevaba 5 años trabajando. No tenía mucho conocimiento de toda porque muchas cosas él compraba, él creaba los olores, él viajaba. Yo sé que le acompañaba a los viajes, pero mucho era su como hijito, él, ¿no? Entonces, cuando fallece tu padre y aparte es tu jefe, ¿no? El director. Y justo cuando acabamos de crear, de organizar la fundación, fue muy duro empezar y continuar. Y al cabo de 3 meses de su fallecimiento empieza el COVID. Para mí fue muy duro y habían 5 personas y tener que gestionar bueno, fue... Pero bueno, como todo se aprende y pasa, lo importante es saberlo gestionar, pasar y en la prueba-error, pues mira, hemos llegado ahora que tenemos un equipo, que tenemos una directora, vamos a tener un nuevo espacio, que hay proyectos en marcha, que la gente está encantada, que nos conoce más. De hecho, Sí. estamos 6 años después y me gustaría ahora dirigir a Ángels una pregunta que es sobre las becas, los apoyos, las diferentes colaboraciones. Ahora tenéis una colaboración con la Bienal de Helsinki. ¿Qué son las becas? ¿Cuáles son los criterios que seguís para también otorgarlas? Una de estas, bueno, áreas o actividades que también estamos poniendo en orden es esto, ¿no? Es las ayudas, las becas a artistas olfativos, ¿no? Nosotros nos vamos a focalizar, pues, como era Ernesto, en estos artistas que utilizan también el olfato en sus obras de arte. De hecho, el año pasado ya dimos 3 ayudas a la producción a 3 artistas en Helsinki, uno español, otro era de Brasil. Y este año volvemos a darlo. La verdad es que a día de hoy lo que estamos haciendo es contactar nosotros o nos contactan porque saben cuál es nuestro objetivo y vamos creciendo en este aspecto, ¿no? Estamos en contacto con diferentes instituciones, como puede ser Helsinki, la Bienal, estamos también en contacto con el MUPE en México, con Casablanca, Marrakech, hemos también iniciado conversaciones con la India. Todo eso es para darle forma, ¿no? Y apoyo a estos artistas olfativos. Solo apuntar que uno de los puntos que tenemos en mente dentro de la estrategia 2026-2028 es poder llevar a cabo una residencia para artistas olfativos. Entonces, este es un proyecto que tenemos, como he dicho, en mente, que estamos construyendo y que necesitamos consolidar estas bases para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y lo que estamos haciendo este año es eso, ¿no? Pues contactar con artistas, tener esta base de datos, qué necesidades tienen, y entonces vamos también coleccionando toda la información referente a residencias, posibles sponsors, ¿no? Y para llevarlo a cabo. Sé que Ernesto tuvo la idea, el deseo de
expandirse internacionalmente, ¿no? Con esta curiosidad suya tan vívida. Entonces, uno de los pasos que tiene mucha coherencia con esta idea suya es tu participación como patrona, Gina, al Comité Internacional de los Museos, CIMAM. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la filantropía? Es una plataforma, es una asociación, bueno, es una institución que lleva muchos años. Fue uno de los fundadores o estuvo muy al cargo Manuel Borja Villey, que es uno de los, bueno, uno de los patronos fundadores de la fundación. Y es una asociación, bueno, yo llamo asociación, pues bueno, es a nivel internacional de todos los museos del mundo que se reúnen una vez al año. Y este año será en el 2026, en noviembre, en Zimbabue. Tú has mencionado el tema de filantropía, pues muy bien hecho porque es una zona, Zimbabue, África, donde no hay tanta implementación de museos y le quieren dar potenciar de una forma filantrópica que se hiciese allá, las nuevas ponencias, la nueva organización. Y bueno, apetece mucho porque bueno, lo están gestionando y organizando con mucha ilusión. Es un intercambio. Sí, Sí. es un Es un intercambio. intercambio de ideas, de conceptos y también de recursos y de fluidez. Y me gustaría acabar esta conversación con una pregunta optimista, una pregunta sobre el futuro y un proyecto muy bonito que os espera en 2027, que es la apertura de un nuevo espacio físico en la Avenida Diagonal. ¿Qué será este espacio? ¿Cuál es la idea sobre su apertura? ¿Y cómo se va a incorporar en el ADN de la fundación y también en todo lo que hacéis? Los cuatro hermanos le hacemos un homenaje a Ernesto, poniendo este espacio que será Olor de Barcelona, que son los cuatro hermanos que aportaremos este granito de arena y dejaremos que la fundación participe, sea la sede principal para la fundación. Y ahí dejo a Ángeles porque empieza con mucha ilusión este proyecto. Es un proyectazo. Ah, tenemos que dar las gracias desde la Fundación a los cuatro hermanos porque lo están haciendo con mucho cariño, todo con el respeto, ¿no? A su padre. La verdad es que será un privilegio poder estar en este espacio porque, como decimos, donde está ahora la colección Olor Visual, que es en Sarriá, es un espacio donde se puede ver la colección, pero no se puede disfrutar. En el nuevo espacio lo que sí que podremos hacer es disfrutar porque habrá sitio para exposiciones, habrá la posibilidad de hacer entrevistas con los artistas, que tenemos muchísimas ganas de tener a los artistas de la colección. Podremos hacer también talleres, podrán haber reuniones de empresas, porque tanto Ventos como Lucta pues, podrán disponer de los espacios. Podremos hacer talleres, porque también habrá como un laboratorio con su piano olfativo para las mezclas de perfumes. Tendremos toda la colección, habrá un espacio también para ver todo lo que es la parte interna, ¿no? De una colección con la parte de conservación. Bueno, será un espacio que, ya te digo, un privilegio y solo podemos dar las gracias por la oportunidad y lo estamos, bueno, empezando con mucha energía. Hay mucho trabajo, somos conscientes, pero estamos en equipo y haciéndolo y cada uno en su área, pero lo vamos a conseguir segurísimo. ¿Y se podrá visitar el espacio del público general? No será un espacio que pasa por allí, entre comillas, a alguien, ¿no? Un turista y pueda acceder. No es una galería de arte, es un espacio museístico, pero que lo vamos a hacer, pues como ahora en la Colonia Güell, ¿no? Que para venir a la Colonia Güell, pues es con visita concertada. La colección Olor Visual estará en Barcelona, ahora en el nuevo espacio, pero que también está en Barcelona. Ahora está en Sarriá, estará también allí.
en Barcelona, y la colección Nasebo está en la Colonia Güell. Era el taller de Ernesto donde trabajó con los artesanos y donde se hicieron todas las obras que están aquí, que se pueden visitar y que solo tenéis que contactar con la fundación y organizamos la visita. Ahora viviendo también en la complejidad de nuestro tiempo, me gustaría poner esta esencia de luz y hablar de futuro y preguntaros cómo os imagináis el futuro. Como hija y como legado que me ha dejado Ernesto, es cuanto más lejos lleguemos, pasemos fronteras y más despertemos ese sentido a mucha más gente, estaré feliz. Y nosotros como equipo de la fundación y yo pues como directora, la verdad es que estamos pensando en diferentes acciones para hacer posible eso, para llevar, ¿no?, las colecciones y la fundación más allá de las fronteras nacionales. Y después también intentando, como era Ernesto también innovador, pues buscando otras vías de hacer llegar el olor a la gente, ¿no? No solo con el mollet del perfumista, sino con otras tecnologías que ya veremos. Muchísimas gracias, gracias por vuestro Gracias, tiempo. Desislava. Espero que también este inicio digital igual podría transformarse en unos encuentros físicos. Me gustaría también dar gracias a Ernesto por ponernos en contacto y por crear esta sinergia que por descontado él es el creador de la cual. Muchas Gracias, gracias. Desislava. Gracias.